Muy buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar presentes en esta segunda sesión de seguridad y mantenimiento industrial con el ITSEP. Estábamos esperando que vayan ingresando los demás alumnos, pero ya veo que están entrando, ya les estamos dando acceso. Entonces ya estamos yo creo que estamos ya más de la mitad de los inscritos. Entonces creo que podríamos empezar. En honor al tiempo, y como sé que ustedes hasta las 8:30 nomás tienen tiempo, pues vamos a iniciar. Ok. Bueno, cualquier cosita pueden levantar la mano si tienen. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Una cosita, tenemos clases hasta las 8:10, por lo que en Orellana estamos en toque de queda. 8:10 nomás. Bueno, ya. Ok. Entonces lo haremos así. Vamos a acomodarnos dentro del tiempo. Ok, bueno, como les decía, nos vamos de largo hasta las 8:10 y si tienen alguna consulta, pregunta, pueden alzar la mano o poner alguna nota en el chat, ¿ok? Entonces, voy a compartir la pantalla para ver nuestra presentación y los temas que vamos a ver el día de hoy. Veamos. Me imagino que tienen todos acceso al aula virtual, ¿no es cierto? Entonces, en el aula virtual van a ver ustedes la presentación que estamos viendo ahora y también van a ver los ejercicios, las actividades de trabajo autónomo que aplican para esta clase. ¿Ok? Bueno, aquí tengo yo el panel de control. Si se van conectando, pues ahí les voy admitiendo. Bueno, entonces entiendo que se ve ahorita la presentación. Estamos, como decíamos, con la unidad número 2. Seguridad y Mantenimiento Industrial. Mi nombre es Fernando Villón, soy docente de la carrera de eh, tecnología automotriz. Entonces, los objetivos de este encuentro son comprender los principios fundamentales de la seguridad y el mantenimiento industrial. Esa va a ser nuestra clase de hoy. En la unidad 2, que es la que nos toca hoy, tenemos, por un lado, la primera parte va a ser la gestión de la higiene o seguridad en el trabajo y la segunda parte va a versar sobre mantenimiento industrial. Como actividad de inicio del encuentro vamos a tener un video corto y discusión acerca del decreto 255 2024, que es el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo ecuatoriano, que es el actualizado. Voy a compartirles también la pantalla del video y luego vamos a tener una pequeña discusión al respecto. Permítame un segundo. Ok. Decreto 255, mayo del 2024 Ecuador. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. Reemplaza el Decreto 2393 de 1986. Revisemos los aspectos más relevantes, que se irán implementando progresiva y sistemáticamente. Título 1. Generalidades. Se define el objeto, promover una cultura de prevención y protección en materia de seguridad y salud en el trabajo y fortalecer su marco regulatorio. Ámbito. Es obligatorio para todos los servidores públicos y privados. Empleadores. Trabajadores. Fuerzas Armadas y entidades de seguridad ciudadana y orden público. Los trabajadores remunerados del hogar. Autónomos y sin relación de dependencia. Fueron registradas 58 definiciones, dando uniformidad en los conceptos, de las cuales llama la atención. Responsables de seguridad y salud en el trabajo, monitor técnico de seguridad e higiene del trabajo, y médico. PME, programa de monitoreo epidemiológico. Evento Centinela, antes identificados como incidente. Planes de conservación, relacionadas con los profesiogramas y la vigilancia de la salud. CISAT, Servicio Integral de Salud en el Trabajo, definición actualizada del servicio de salud de las empresas. Aunque no fue registrado en las definiciones, se incorpora el concepto de riesgos de seguridad. Título 2. De la Gestión Nacional de SST,
aborda la política nacional y su construcción. Además se presenta la estructura de la seguridad y salud cuyo objetivo es regular y promover las acciones que deben llevarse a cabo en los lugares de trabajo cuyos entes responsables son el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud Pública. En el título 3 del ente rector del trabajo, define el ámbito, atribuciones y obligaciones y de la Autoridad Sanitaria Nacional, parte de la Estructura Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se implementará un programa nacional de SST y establece el Consejo Consultivo de SST, órgano consultivo tripartito, ámbito nacional integrado por trabajadores, empleadores y un representante del ente rector del trabajo. Título 4. Únicamente define deberes de los empleadores, derechos de los trabajadores y especifica en una parte los derechos de trabajadores no afiliados, en caso de accidente. Título 5 de los responsables y sus funciones. Se registra sobre la formación y competencias requeridas para estos profesionales, así como sobre los servicios externos de seguridad y salud. Estos servicios deben estar registrados y ser objeto de control por parte de las autoridades reguladoras pertinentes. Además se detallan las funciones de cada uno de estos actores. Los empleadores designarán los monitores o técnicos de seguridad e higiene del trabajo y personal de salud en el trabajo, conforme el siguiente detalle. Las microempresas de 1 a 9 trabajadores y las pequeñas empresas de 10 a 49 trabajadores de riesgo bajo y medio, tendrán un monitor por lugar o centro de trabajo, y las de riesgo alto tendrán un técnico. En cuanto al personal de salud, todas requieren un médico con formación de 4º nivel con trabajo de visita periódica. Las empresas medianas de 50 a 99 trabajadores de riesgo bajo y medio y alto, tendrán un técnico de SHT y un médico con formación de 4º nivel con trabajo de visita periódica. Las empresas medianas de 100 a 199 trabajadores de riesgo bajo y medio y alto, tendrán un técnico de SHT y un médico con formación de 4º nivel y enfermería. Las empresas grandes de 200 trabajadores en adelante de riesgo bajo y medio tendrán un técnico de SHT y un técnico adicional por cada 200 trabajadores. Las empresas grandes de 200 trabajadores en adelante de riesgo alto tendrán un técnico de SHT y un técnico adicional por cada 100 trabajadores. Y todas las empresas grandes contarán con un profesional médico con formación de 4º nivel en SST y enfermería. A partir de 300 trabajadores se incluirá un profesional de psicología. A partir de 1000 trabajadores se debe incluir un profesional médico con especialidad en medicina del trabajo. Título 6. En lo referente a los organismos paritarios de seguridad y salud, se generan algunos cambios. En las empresas de 1 a 9 trabajadores, todos ejercerán su derecho a participar. En las de 10 a 49 trabajadores se designará un delegado y un suplente, elegido democráticamente por los trabajadores. Este mismo principio se aplica en cada sucursal de la empresa. Y cuando el número de trabajadores sea a partir de 50 empleados, se establece la obligatoriedad de un comité, cuya duración será de 2 años, sesionará cada 2 meses y estará integrado por 3 representantes de los trabajadores y 3 designados por el empleador, con sus suplentes. Título 7. Seguridad en el trabajo y prevención de riesgos laborales. De la clasificación de los riesgos laborales, cuyas definiciones son conocidas. Riesgos físicos. Riesgos químicos. Biológicos. Ergonómicos. Riesgos de seguridad. Un nuevo concepto incorporado, que incluye riesgos locativos, se encuentra presente en las instalaciones. Riesgos mecánicos, debidos a la exposición y a la acción mecánica de elementos de máquinas, herramientas. Riesgos eléctricos, contacto entre el cuerpo humano y corriente eléctrica. Riesgos industriales mayores, derivados del empleo de energías, del almacenamiento o manejo de sustancias peligrosas. Riesgos psicosociales, aquellos que se derivan de las deficiencias en el diseño, la organización y la gestión del trabajo, con el poder de producir resultados psicológicos, físicos y sociales negativos para el trabajador y la relación con su entorno. Las medidas de prevención y promoción serán implementadas una vez sean identificados y evaluados los riesgos laborales, en el siguiente orden. Primero, eliminación. Segundo, sustitución. Tercero, control de ingeniería. Cuarto, control administrativo. Quinto, control sobre el trabajador.
Capítulo 2. De las medidas generales de prevención y protección en los lugares o centros de trabajo. Máquinas, equipos y herramientas, transporte de cargas y uso de vehículo, gestión de sustancias y materiales peligrosos, movilización de trabajadores, condiciones de centros y lugares de trabajo, medidas de protección colectivas y EPP, señalización de seguridad y trabajos especiales. Título 8. De la salud en el trabajo. La gestión de la salud en el trabajo. Sobre permisos de funcionamiento y protección de la información. De la infraestructura. Relacionado con la atención médica. Del plan de salud, el centro o lugar de trabajo deben elaborar un plan anual de salud en el trabajo, contendrá procedimientos en temas de salud del trabajo, salud general, urgencias y emergencias. De CISAT, Servicios Integrales de Salud en el Trabajo. Se encargarán de orientación y planificación, análisis y recopilación de información, comunicación y capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo, acciones preventivas para la gestión de los peligros y riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, accidentes laborales. Preparación y respuesta ante emergencias. Enfermedades profesionales y relacionadas con el trabajo. Cuidado de la salud general, mantenimiento de registros y seguimiento y evaluación. Título 9 y último, de los accidentes y enfermedades laborales. Disposiciones transitorias. Tanto el ente rector del trabajo como la autoridad sanitaria tendrán un plazo de 5 meses para cumplir con lo siguiente. El ente regulador del trabajo realizará la articulación de la Estructura Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Desarrollará la plataforma informática de Registro Nacional de Enfermedades Profesionales y Accidentes de Trabajo y actualizará la plataforma vigente. Expedirá la normativa que regule la gestión del monitor técnico de seguridad e higiene y de los servicios externos, así como la normativa técnica en seguridad e higiene del trabajo, y regulará la clasificación por nivel de riesgo de las actividades económicas en materia de seguridad y prevención de riesgos laborales, la actual resolución 2018-001 del Comité Interinstitucional. Emitirán la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Expedirán el reglamento de los servicios integrales de salud en el trabajo. Los profesionales en seguridad y salud y médicos para obtener título obligatorio tendrán 3 años de plazo. Y la autoridad sanitaria desarrollará la plataforma informática para registrar y dar cumplimiento a la gestión de salud de los trabajadores. En Grupo Conce le agradecemos y esperamos que este extracto del decreto haya sido de utilidad. Bueno, este es como decíamos, el decreto 255, que ustedes lo pueden ver entre los recursos que están de la unidad 1, que los habíamos publicado la semana pasada, si no estoy mal, déjenme ver. Código, reglamento de seguridad, correcto, sí. Reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Daniel Novoa, decreto 255. Ustedes lo pueden ver entre los recursos que están de la clase anterior. Ahorita si me pongo a subirlo, nos vamos a demorar mucho, pero lo puedo proyectar aquí. Sí, aquí tienen ustedes el documento que tiene, por lo que veo, tiene 43 páginas, no es un documento muy extenso, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Presidente constitucional, más o menos lo que hemos visto, ¿no? Así, en un pequeño resumen. Dice, considerandos, están todos los considerandos, y estamos en el título 1, como decíamos, generalidades, objeto, ámbito, definiciones, lo que es accidente de trabajo, accidentes en actos de servicio, accidentes de tránsito, etcétera. Definiciones, ¿no? Es más o menos largo. Luego, en el título 2, como decíamos, aquí sigue esto. En el título 2 dice de la Gestión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y dice de la Política Nacional. ¿Ok? Entonces, capítulo 2 de la Estructura Nacional, entonces habla de cuáles son las disposiciones legales existentes, los instrumentos nacionales e internacionales. En el capítulo 3, el Programa Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Cuáles son los actores, ¿no es cierto?
y cuáles son sus responsabilidades. Entonces, dice, por ejemplo, el rector, el ente rector del trabajo, que vendría a ser el Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto? En el artículo 9, en el artículo 10, la Autoridad Sanitaria Nacional, que vendría a ser el Ministerio de Salud. Y básicamente esos dos, ¿no? Son los principales. Y luego dice las entidades involucradas en la seguridad y salud en el trabajo. Tenemos las diferentes entidades del Sistema Nacional de Seguridad Social también. Luego en el título 4 tenemos los empleadores y los trabajadores, cuáles son sus derechos y obligaciones, ¿no es cierto? Todo esto les estoy mostrando así para que vean ustedes el documento, lo puedan revisar. Porque en el video pues se pasó, fue solamente un resumen. El título 5, ¿cuáles son los responsables y sus funciones? Aquí está lo que nos decían, ¿no? Según el tamaño de la empresa y el número de trabajadores y el nivel de riesgo, cuál es el personal que deberá estar involucrado con la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Básicamente es un monitor o un técnico de seguridad e higiene en el trabajo y un personal de salud que básicamente es un médico con formación de 4º nivel, ¿sí? Eso en todas las empresas, ¿no? Y lo que va variando es un poco, dice, por ejemplo, un técnico de seguridad e higiene en el trabajo y un técnico adicional por cada 200 trabajadores. Y ahí dice, adicionalmente al médico, llega un momento en que ya por el tamaño de la empresa debe tener formación de 4º nivel en seguridad y salud en el trabajo, adicionalmente un psicólogo y adicionalmente a partir de 1000 trabajadores un profesional médico con especialidad en medicina del trabajo. Entonces, eso en cuanto a los recursos humanos que deben estar, digamos, al servicio de la seguridad y salud en el trabajo. Vamos por los siguientes títulos. Título 6 de los organismos paritarios. Estos básicamente los representantes de trabajadores, de empleadores y de las autoridades, digamos, ¿no? Del ministerio o el Seguro Social o el Ministerio de Trabajo o de Salud, según. Título 7, seguridad en el trabajo de la prevención de riesgos laborales, y aquí nos da una definición un poco de los tipos de riesgos que hay, etcétera, ¿no? Que ya hemos visto. Y, ¿qué más? Tenemos, son 9 capítulos, 9 títulos. Título 8 de la salud en el trabajo, entonces de la gestión de la salud, en qué consiste la gestión de la salud en el trabajo, que debe haber un plan, que debe haber infraestructura, que debe haber atención médica. Y en el título 9 de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, ¿sí? Y al final nos decía que el ente rector del trabajo y el ente rector de la salud tienen un plazo hasta octubre de este año 2024 para emitir los reglamentos, definiciones, base de datos de enfermedades profesionales y actualizar toda esta información, básicamente, ¿no? Entonces, eso es prácticamente lo que dice nuestra, ¿cómo se llama? El decreto 255 del presidente emitido durante este año. Ok, entonces, ¿algún comentario sobre este tema del reglamento de seguridad y salud en el trabajo? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud sobre este tema? Bueno, para avanzar, como hoy tenemos la clase bastante corta, ¿no? Vamos a seguir viendo nuestra presentación, ¿sí? Para cubrir esta presentación, como digo, la tienen ustedes en la plataforma del aula virtual, pero vamos a ir viendo rápidamente el objeto de nuestra sesión del día de hoy. Entonces, tenemos primero gestión de higiene y seguridad en el trabajo. Vamos a ver generalidades, equipo de protección personal y señalización, que son los grandes temas que vamos a analizar en el día de hoy. Aquí tenemos entonces como generalidades tenemos aquí una línea de tiempo con algunos antecedentes, ¿no? Déjenme ver una cosita nada más. Quiero verificar que estamos grabando la clase. Sí, sí estamos grabando, perdón. Vamos a continuar. Entonces, como les decía, tenemos aquí algunos antecedentes, ¿no? Dice que ya en el año 400 antes de Cristo, Hipócrates recomienda a sus empleados o trabajadores de la mina usar baños higiénicos, ¿no? Estamos hablando que en el siglo XVI en Inglaterra se desarrolló un sistema fabril que no entendía el bienestar físico de los trabajadores. Vamos avanzando, a partir del siglo XIX, 1810, se establece un sistema de inspección relacionado con las jornadas y condiciones de trabajo en Inglaterra, que fue el primer país donde arrancó la revolución industrial, ¿no?
En 1839 en Prusia, o sea, en Alemania, se creó un sistema de inspección de fábricas sobre el empleo de trabajadores. O sea, ya desde el siglo XIX vienen todas estas regulaciones y controles estatales sobre las condiciones de trabajo, ¿no? Y así tenemos como en los años 1872, 1904, etcétera, hasta llegar a épocas más modernas, ¿sí? Donde se empiezan a expedir leyes de protección de los trabajadores, leyes que resguardan la seguridad y salud en el trabajo. Todo esto lo pueden apreciar ustedes como línea de tiempo y como antecedente en nuestra presentación. Y esto es básicamente sucedió más o menos al mismo tiempo, empezó a suceder en todo el mundo. Eh, y de ahí pasamos pues al tema del equipo de protección personal, que es uno de los temas principales de nuestra clase de hoy. Entonces, ¿qué nos dicen sobre el equipo de protección personal? Pues el objetivo principal es evitar, en primero, de la prevención de riesgos, ¿no? Aquí vamos a hablar primero de la prevención de riesgos, antes del equipo de protección personal, y vamos a ver que no solo existe el equipo de protección personal, sino también el equipo de protección colectiva, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de la prevención de riesgos laborales? Es evitar que los trabajadores sufran cualquier tipo de daño o accidente en su puesto de trabajo. Y para ello existen diferentes técnicas que intentan evitar esto. Por ejemplo, ver dónde se genera, analizando dónde se genera el peligro, por qué se produce, cuál es la causa y qué se puede hacer para evitarlos buscando diferentes soluciones. Como no se puede eliminar todos los riesgos, además de las técnicas preventivas, se utilizan, establecen protecciones, ¿no? Y tenemos que, como les decía, existen protecciones colectivas, que son un conjunto de medidas que son de aplicación para todos los trabajadores. Y entre estas tenemos barandillas, redes para trabajos en altura, sistema de ventilación. Todo esto corresponde a medidas de protección colectivas. Y luego las medidas de protección individuales, que son conocidas como EPI, Equipo de Protección Individual, lo que antes era EPP, Equipo de Protección Personal, son las protecciones personales, son los elementos fabricados específicamente para preservar el cuerpo humano en su conjunto o en alguna de sus partes contra riesgos específicos de trabajo. Entonces ahí tenemos pues los clásicos cascos, guantes, gafas de seguridad, etc. Estos equipos de protección individual siempre se usarán especialmente después de adoptar las medidas de protección colectivas adecuadas, siempre y cuando exista todavía riesgo de accidente para los trabajadores. ¿Qué es la protección colectiva? Los equipos de protección colectiva son elementos de seguridad que protegen a varios trabajadores. Y la protección colectiva es la primera que se debe adoptar frente a un riesgo. La mayoría de estas protecciones evitan el riesgo, otras lo controlan, evitando la lesión después de que el riesgo, digamos, se produzca o se genere el evento, ¿no? Y entre esas tenemos, por ejemplo, la ventilación. Una de las protecciones generales principales, como veíamos en un comienzo, es el sistema de ventilación. Este proporciona renovación o suministro de aire con objeto de mantener la pureza y las buenas condiciones del área de trabajo para preservar la salud laboral de los trabajadores. Entonces, normalmente se realiza mediante ventiladores o extractores, pero hay una diferenciación entre los sistemas de ventilación general y los sistemas de dilución. Los primeros lo que pretenden es renovar o suministrar aire. En cambio, el segundo, el sistema de dilución, está más relacionado con la higiene industrial porque disminuye la presencia de contaminantes al diluirse estas en el aire limpio suministrado, ¿sí? Entonces, estos son, uno de los ejemplos puede ser, por ejemplo, sistema de ventilación en minas subterráneas. Esa es una, por ejemplo, ¿no? O sistemas de ventilación en, qué sé yo, en la industria farmacéutica, donde se fabrican los productos farmacéuticos, tienen un control de ventilación con filtros y todo lo demás para mantener la pureza del aire. Aquí tenemos algunos de los aspectos más importantes a considerar en el diseño de un sistema de ventilación por dilución. Como decíamos que es para diluir la concentración de los contaminantes. Entonces dice que hay bocas de extracción que deben estar lo más cerca posible del punto de generación del contaminante, puntos de entrada o impulsión. El aire extraído debe ser reemplazado por aire limpio y el movimiento del aire será de tal manera que mantenga el foco de emisión entre el trabajador y el extractor. De ahí tenemos ventilación por extracción localizada, que se basan en captar el contaminante en la misma zona de su generación. Normalmente un sistema de extracción localizada consta de los siguientes elementos. Por ejemplo, una campana de aspiración, luego el conducto por donde se transporta el aire
que sale de la campana hacia el exterior, el separador o purificador, que es un elemento que recoge el contaminante del aire antes de que éste vuelva a la atmósfera. ¿Sí? Es decir, no es que se expulsa el contaminante a la atmósfera, sino que se lo retiene en un sistema purificador. Entonces, estos evidentemente tienen una resistencia, ¿no? Presentan una resistencia al aire. Los elementos purificadores presentan una resistencia al flujo de aire que se tendrá en cuenta al realizar el diseño. Es decir, que debemos diseñar estos sistemas de ventilación con una presión suficiente para superar la resistencia que nos ofrece el filtro o separador. Y el otro elemento importante, pues esencial, es el ventilador, que es el elemento que mueve el aire desde su punto de entrada hasta el punto de salida a la atmósfera. Ok. Otro tipo de protección colectiva son las pantallas, tabiques o opacos o de vidrio, que sirven para la protección contra fuentes de calor, ¿no? Por ejemplo, del calor solar o el que se produce en algún proceso de fabricación. Y aquí se muestran diferentes formas de actuación frente al riesgo de estrés térmico por altas temperaturas. Tenemos que se puede actuar sobre las fuentes de calor, se puede actuar sobre el medio o se puede actuar sobre el individuo. Entonces, si actuamos sobre las fuentes de calor, tenemos que protección contra las fuentes de calor exteriores o las interiores, en cuyo caso para las exteriores tenemos tabiques opacos, tabiques de vidrio, o también las convectivas, que son campanas extractivas o estudio de edificios, radiactivas, pantallas. Al actuar sobre el medio, estamos actuando sobre el aire que circula, ¿no? Entonces ahí tenemos, estamos hablando de cargas térmicas, ¿no? Estrés térmico. Entonces, para aliviar el estrés térmico, si no es que vamos directo a la fuente, entonces actuamos sobre el medio, sobre el aire, y podemos hacer una ventilación de locales o un sistema de acondicionamiento de aire. Y por último, podemos actuar sobre el individuo, que ya viene, esto ya trata sobre el tema de la protección individual, ¿no? Por ejemplo, reducción de la producción de calor metabólico, limitación de la duración de la exposición, creación de un microclima en el puesto de trabajo, control médico y por último, protección individual. Es decir, la protección individual, el equipo de protección individual es solo uno de los componentes de nuestra estrategia de protección. Porque para proteger al individuo, como ven ustedes, hay que seguir una cadena de eventos, ¿no? Primero, reducción de la producción del calor metabólico, limitar la exposición del individuo, crear un microclima en el puesto de trabajo, hacer un control médico y finalmente, como último componente, también la protección individual. Otro equipo de protección colectiva vendrían a ser barandillas, que son uno de los medios principales utilizados para evitar o reducir los riesgos de caída, especialmente, ¿sí? Aquí nos habla del Real Decreto 486-1997 de España, en donde dice que las barandillas se utilizarán para proteger a las aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caída de personas y en particular se deberán proteger aberturas en los suelos, aberturas en paredes o tabiques y los lados abiertos de las escaleras y rampas. Aquí nos habla que deben ser de materiales rígidos y resistentes. Será como mínimo de 90 centímetros la altura de las barandillas a partir del nivel del piso y dispondrán de una protección que impida el paso a deslizamiento por debajo de las mismas o las caídas de objetos sobre las personas. Y otro, creo que este ya vendría a ser el último casi, la de protección colectiva, vendrían a ser las redes de prevención, protección y elásticas. Entonces dice que constituyen uno de los medios de protección más eficaces que se encuentran expuestos al riesgo de caída en altura. Entonces tenemos las redes de prevención, que son para impedir las caídas de altura, y tenemos las redes de protección, que es limitar las caídas, por ejemplo, redes verticales tipo horca y oblicuas de recogida. ¿Qué las han visto ustedes? Por ejemplo, a veces se ven en las construcciones, en los edificios, ¿no? Se ven estas redes. Las redes elásticas, las redes elásticas, que es de otro tipo, sirven para evitar las caídas de los trabajadores que trabajan a alturas superiores a los 6 metros. Disponen de buenas condiciones elásticas y deben también tener buena resistencia al choque, capacidad de absorber impactos, gran resistencia al peso y no degradarse frente a agentes exteriores como lluvia, calor o humedad. Y se deben tener presente varios factores como la altura de la caída de las personas y objetos, tamaño, peso, ambiente donde se le da uso, etc. Y ahí tenemos un ejemplo de una red de protección para evitar el desprendimiento de objetos, que es una red vertical. Bueno,
como último, tenemos los resguardos fijos o móviles, que estos se usan en máquinas, ¿no? Una máquina es un conjunto de piezas unidas entre sí, de las cuales al menos una debe ser móvil. El movimiento de estas piezas puede derivar en peligros, como aplastamientos, atrapamientos, no sé, cortes y varios riesgos más. Entonces, aquí nos está mostrando el riesgo de atrapamiento en una máquina a la izquierda y a la derecha ya la máquina con sus resguardos. Tenemos en tres categorías: los resguardos fijos, que se mantienen cerrados de forma permanente; los resguardos móviles, que están unidos a los bastidores de las máquinas, pudiéndose abrir sin utilizar herramientas, y que tienen diversos sistemas de bloqueo, ¿no? Clavamiento y bloqueo. Y los resguardos regulables, que son fijos o móviles, que se pueden regular en su totalidad. ¿Sí? Bueno. Y como equipo de protección colectiva, en realidad dice dispositivos de protección, son aquellos destinados a proteger puntos peligrosos descubiertos totalmente o de muy fácil acceso. Tenemos dispositivos sensitivos, tenemos dispositivos a impulsos, dispositivos residuales de inercia, dispositivos sensibles y mando a dos manos. Este mando a dos manos, por ejemplo, es uno de los más populares, ¿no? Dice que se requiere de ambas manos para accionar la máquina. Lo tenemos, por ejemplo, en prensas, en cortadoras, en estos equipos en donde es muy importante mantener las manos fuera de la máquina para evitar lesiones. Entonces se estila mucho el mando a dos manos, ¿sí? Es uno de ellos. Y aquí sí pasamos al tema del equipo de protección individual. No sé si hay alguna pregunta o comentario o aportación que quieran hacer ustedes al tema de equipos de protección colectiva. Por ejemplo, no sé, alguien trabaja en la industria de la construcción. No estoy seguro si hay aquí alguien que trabaje en la industria de la construcción, que haya visto estas redes de las que estamos hablando, estas barandillas que veíamos hace un momento. Sí, estas redes de prevención, redes de protección, redes elásticas. ¿O tiene alguien experiencia, por ejemplo, con esto de los resguardos de máquinas, resguardos de protección, fijos, móviles, regulables, que son usados, por ejemplo, en tornos, fresadoras, taladros? ¿Alguien tiene algo que aportar sobre estos resguardos? Bueno, avancemos entonces con los equipos de protección personal. Las protecciones personales son aquellos elementos especialmente fabricados para preservar el cuerpo humano, bien en su conjunto o en alguna de sus partes, contra riesgos específicos de trabajo. No se debe olvidar que los equipos de protección personal no evitan el accidente, pero eliminan o disminuyen la gravedad de la lesión. Entonces, incluso a partir de 2020 dice que empezaron a aparecer resoluciones, regulaciones sobre equipos de protección individual en el contexto de la crisis del COVID-19. Básicamente, protección respiratoria. Bueno, en primer lugar tenemos pues uno de los principales, que es la protección del cráneo, que se hace con el casco de seguridad, que viene en diferentes formas, tamaños, colores, ¿sí? Y básicamente su función es proteger la cabeza contra golpes, en particular lesiones por aplastamiento o penetración. En todo tipo de obras y ambientes industriales tenemos el casco y, y como decíamos, están varios riesgos a los cuales está expuesta la cabeza del operador, como por ejemplo los riesgos mecánicos, que son caída de objetos, golpes y proyecciones, riesgos térmicos, excesivo calor o frío, y riesgos eléctricos también, como operaciones en alta y baja tensión. Estos cascos, por su material y su construcción, están hechos de elementos aislantes de la corriente, que obviamente tiene un límite, pero hasta cierto punto nos protegen de los riesgos eléctricos, como dice aquí. Otro muy importante es la protección de la cara y el aparato visual, entre los cuales tenemos riesgos producidos por partículas sólidas, proyección de líquidos, rociado de líquidos, ¿no es cierto?, radiaciones o atmósferas contaminantes.
Entonces, como ven ustedes, para cada uno de estos riesgos hay cierto tipo de protección visual, no siempre es la misma para todos. Por ejemplo, en las partículas sólidas, con eso, para esto digamos que es suficiente las gafas de seguridad. Para proyección de líquidos, también gafas de seguridad un poco más herméticas. Para exposición a radiaciones, como por ejemplo en la soldadura eléctrica, tenemos ya otro tipo de protección de la cara y aparato visual, como son las máscaras de soldadura, que han visto ustedes que vienen incluso con un vidrio, con un filtro negro, ¿no? Para absorber la radiación ultravioleta de la soldadura. Y la exposición a atmósferas contaminantes, en donde ya tenemos es otro tipo de protección visual un poco más compleja, ¿no? Ahí tenemos, vean ustedes, por ejemplo, las caretas o pantallas que cubren la cara del operario, básicamente para riesgos de rociado o de salpicaduras, y las gafas que tienen el objeto de proteger los ojos del operario de aquellos riesgos derivados de su ocupación laboral. Y como decíamos, otros más especializados, ¿no? Protección del aparato auditivo, como decíamos, se utiliza para proteger al trabajador por exposición excesiva al ruido. Y tenemos, digamos que según el grado de protección que nos brindan, empezamos, por ejemplo, con los tapones que se insertan directamente en el conducto auditivo externo, las orejeras que envuelven el pabellón externo del oído completamente, el casco con orejeras que cubre todo el pabellón externo del oído y la cabeza. Y para elegir una protección auditiva u otra es importante conocer las características del ruido en cuestión. Básicamente, ¿cuál es una característica del ruido? ¿Cuál sería el parámetro principal del ruido que debemos conocer? ¿Alguien sabe cómo se llama ese? ¿En qué se mide el ruido? No sé, en hertz. No, el ruido se mide en decibelios, que se abrevia dB. Si ustedes llegan a ver, suele venir también en los, correcto, decibeles. En las máquinas, por ejemplo, los equipos rotativos como motores eléctricos o bombas, los fabricantes o el comprador, mejor dicho, suele especificar al fabricante que necesita un equipo con un nivel máximo de, por ejemplo, 70 decibeles, 80 decibeles. Normalmente el nivel máximo de decibeles que se puede soportar, digamos, sin protección auditiva, está alrededor de los 90, 100 decibeles. Más arriba de eso ya estamos entrando en una situación de riesgo en donde ya se requieren este tipo de protecciones individuales. Y por lo general en las instalaciones industriales se intenta limitar al mínimo necesario el ruido generado por las máquinas y por esto los fabricantes siempre están promocionando sus equipos, diciendo entre otras que son de baja emisión de ruido, porque el ruido, como sabemos, es un riesgo industrial bastante complicado, ¿no? Con consecuencias serias a largo plazo. Bueno, la protección de las extremidades superiores, también las manos de los trabajadores están expuestas a riesgos de distinta índole, mecánicos, eléctricos, químicos, etcétera. Y su protección consiste en el cubrimiento de las extremidades mediante guantes, manoplas, manijas, dediles, manguitos, etcétera. Y existen diferentes materiales, como dependiendo del riesgo a lo que estén expuestos los trabajadores. Pueden ser de tejido, cuero, caucho, malla metálica. Ya ustedes saben que según el trabajo a realizar, y si sea un riesgo de tipo químico, mecánico, eléctrico, térmico, pues según eso es el material de los guantes, ¿no? Y en cuanto a la protección de las extremidades inferiores, básicamente las botas de seguridad. Esta se basa en cubrir las extremidades mediante calzados de seguridad como botas o zapatos del material adecuado para cada riesgo. Algunos de estos tendrán punteras y plantillas de seguridad. Luego tenemos la protección de las vías respiratorias, que tienen como misión hacer que el trabajador que desarrolla su actividad en un ambiente contaminado pueda disponer para su respiración del aire en condiciones apropiadas. Se relacionan en función de la existencia de la atmósfera y su porcentaje de oxígeno, es decir, en función de la forma de afrontar la contaminación ambiental. Y los equipos se clasifican en dos, los que dependen del medio ambiente y los que son independientes del medio ambiente. Entonces, los equipos de protección respiratoria dependientes del medio ambiente básicamente son aquellos que filtran el aire medioambiental. Entonces, cuando la proporción en la atmósfera es superior al 19.5, este sería respirable, por lo tanto, simplemente será necesario un equipo
que sea eliminar los productos en suspensión o disueltos, purificando de esta manera el aire. Entonces, y para esta purificación de los equipos dependientes del medio ambiente, o sea, filtrantes, tenemos que hay retención mecánica, retención química y retención mixta, es decir, filtrado mecánico y purificación química. Entonces, tenemos también los que son independientes del medio ambiente, aislantes, o también conocidos como equipos de respiración autónoma, ¿no es cierto? Ahí tenemos que se trata de equipos que suministran el aire al trabajador desde otro lugar o desde un recipiente que lo almacena a presión. Y como dice, su característica principal es que son independientes de la atmósfera que confiere al trabajador. Y estos a su vez se clasifican en autónomos o semiautónomos, dependiendo de si el trabajador transporta consigo la fuente o no. Entonces, bueno, como dice, para utilizar con seguridad las mascarillas, se necesita en la atmósfera una cantidad de oxígeno que se permita respirar. Si la cantidad de oxígeno es muy baja en el aire, ya entramos también a estos equipos de respiración autónoma y semiautónoma. Entonces, por todo esto, la utilización de estos equipos en lugares donde se desplace el oxígeno por los contaminantes serían altamente peligrosos, ya que el trabajador podría sufrir asfixia. Estamos hablando de mascarillas, ¿no? Y como decíamos, en estos casos sería necesaria la utilización de equipos independientes del medio ambiente. Y ahí ven ustedes que hay diferentes tipos de mascarillas, algunas desechables, como la de la izquierda, o ya respiradores reutilizables, a los que se les cambia solamente el cartucho filtrante y siguen funcionando. Y muchas veces vienen también con una protección de la cara, ¿no? Protección facial y ocular. Tenemos también que en otros casos es necesario proteger a los trabajadores frente a posibles daños ocasionados por la acción de agentes químicos, térmicos o radiaciones. Y esta protección se logra muchas veces mediante el uso de ropa de protección. La ropa de protección debe proteger de forma específica frente a uno o varios riesgos para que se pueda considerar que es un equipo de protección individual. Y tendrá características que son determinadas en función del riesgo para el cual ha sido diseñado. Entonces, por ejemplo, tenemos ropa de protección frente a riesgos químicos, que se utiliza cuando existen riesgos de salpicaduras, vapores, etc. Lo más importante es que deben ser impermeables y ajustarse herméticamente a los puños, tobillo y cuello, porque estos químicos pueden estar también en forma de vapor, como dice aquí, ¿no? Entonces debemos evitar a toda costa que ingresen y tengan contacto con nuestro cuerpo. Y obviamente que los materiales con los que se fabrica esta ropa de protección deben ser específicos para el riesgo, es decir, resistentes a los químicos al cual se va a exponer el trabajador. Tenemos también ropa que nos protege de las radiaciones, ¿no? Por ejemplo, las radiaciones ionizantes, que son todo lo que es radioactividad, ¿no? Conocido como radioactividad, como son rayos gamma, rayos X, que pueden producir quemaduras, hemorragias, cáncer. Esto, por ejemplo, cuando en ambientes donde se utiliza radiografía, ¿no? Ahí se utiliza protección contra estas radiaciones ionizantes. Y las radiaciones no ionizantes, como son infrarrojas, visibles, radiofrecuencias, microondas, láser. Para esto se utilizan blindajes electromagnéticos y tejidos con elevada conductividad eléctrica y disipación estática. ¿Quién me da, por ejemplo, quién me da un ejemplo de radiación infrarroja? Un tipo de ropa de protección frente a radiación infrarroja. ¿Quién utiliza ropa de protección contra radiación infrarroja? Comenzando, ¿qué es la radiación infrarroja? ¿Dónde se produce? ¿Cuándo se produce radiación infrarroja? La radiación infrarroja se produce cuando hay una fuente de calor, ¿sí? Como por ejemplo, ¿qué puede ser una fuente de calor que amerite el uso de ropa de protección? Por ejemplo, las radiaciones del sol. Puede ser las radiaciones del sol, sí, aunque esas más son Yo las creo que ultra. los trajes de astronautas que también creo que protegen de las radiaciones del sol, Trajes de los astronautas o de los que van a los volcanes. sí, por ejemplo, de los vulcanólogos, los que están expuestos a al calor de la lava, ¿no? De los volcanes.
¿sí? O, por ejemplo, ¿cuál otro trabajador está siempre expuesto a altas dosis de calor? Los que trabajan, por ejemplo, en la industria siderúrgica, ¿no es cierto? Ahí tienen ustedes hornos donde se produce donde se funde la chatarra y se produce el hierro y el acero. Esos hornos suelen estar a temperaturas bastante elevadas, ¿no? Y ahí se usa ropa reflectiva, ropa reflectiva del calor. Y los bomberos, por ejemplo. El traje de bomberos es un traje justamente fabricado con tejidos especiales para una alta disipación del calor, ¿sí? Entonces, estos son algunos ejemplos de ropa de protección frente a radiaciones. Y ahí está, por ejemplo, unas prendas de señalización. Esto es otra parte del equipo de protección individual que ya no son eh, protección contra radiaciones, sino prendas de señalización. Y nos dice que son prendas reflectantes que se muestran en diferentes formas, brazaletes, guantes, chalecos, y que deben utilizarse forzosamente en lugares oscuros o poco iluminados, donde pueden existir riesgos de choque, atropellos, etc. Como por ejemplo, trabajadores de carreteras que trabajan en la noche, que mantenimiento de calles, ¿no es cierto? Trabajadores que están en lugares como el aeropuerto. Han visto ustedes que los que trabajan en aeropuertos, los que hacen la señalización y todos los otros labores de allí con los aviones, pues tienen también esta ropa reflectiva, porque muchas veces también trabajan en la noche y pues se requiere de esta protección. Otro equipo de protección personal es las protecciones contra caída en altura, ¿no? Los sistemas de sujeción, anticaídas, dispositivos anticaídas, conocidos como arneses de seguridad, ¿no? Los sistemas de sujeción están destinados a sostener al trabajador en altura, pero nunca deben utilizarse para la parada de las caídas, ¿no? ¿Qué es lo que se utiliza para parar la caída? Lo vimos antes, sistemas de protección colectiva. ¿Qué es lo que se utiliza para detener la caída de un trabajador? ¿Perdón? Libro de fondo. Las redes que vimos, ¿no? Las redes de seguridad, esas redes elásticas, ¿se acuerdan? Esas son las que se usan para detener la caída, porque aquí nos está diciendo que el sistema de sujeción, o sea, el arnés, está destinado a sostener al trabajador, pero nunca debe utilizarse para la parada de las caídas. No, esto no es suficiente para evitar que él, o sea, para pararlo de que se caiga, ¿no? Para detener la caída, o sea, una vez que se cayó, no nos vamos a fiar del arnés de seguridad, sino de la red, ¿no? Del sistema que está instalado, de la red anticaída que está en nuestra instalación. Ese es el sistema que va a parar la caída. Este solamente lo sostiene, ¿no? Ayuda a que no vaya a caerse. Pero ya una vez que se cayó, ¿no ven que esto dice, el sistema anticaída consiste de un arnés, un componente de conexión, o sea, un absorbedor de energía, que es básicamente un cordel, y un elemento de amarre. Entonces, ese se puede romper, ¿no? La cuerda se puede romper. Entonces, no debemos fiarnos del arnés de seguridad para evitar la caída del trabajador, no siempre usar las redes para detener las caídas, ¿no? Este es un sistema, un elemento adicional de protección, nada más. Ok, entonces como dice, un arnés anticaída es un dispositivo de presión del cuerpo destinado a detener las caídas. Está constituido por bandas, elementos de ajuste, hebillas y otros elementos dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída después de la parada de esta. Como dice, los elementos de amarre son fibras sintéticas, un cable metálico, una banda, y existen componentes de conexión que son componentes importantes del sistema que permiten unir los componentes de este sistema. Y estos son los conocidos como mosquetones o ganchos, ¿no? Aquí tenemos algunos conectores usados en sistemas de arneses de seguridad, conectores, mosquetones o ganchos, y dice que también existe el absorbedor de energía, es aquel que absorbe gran parte de la energía desarrollada en la caída. Para su uso requiere un punto de anclaje seguro con una distancia libre mínima necesaria debajo del usuario, que es la suma de la distancia de parada, y una distancia suplementaria de 2.5 metros. Ok, hasta ahí con el sistema, los equipos de protección personal. ¿Alguna consulta o comentario? 。
Avancemos. Como otro elemento del sistema de gestión de higiene y seguridad en el trabajo tenemos la señalización. La señalización es una técnica de prevención que debe emplearse con mesura, ¿no? Su utilización en exceso, es decir, si tenemos demasiada señalización, puede ser debida a una acción preventiva no eficaz, nacida de no haber evitado aquellos riesgos que son evitables o reducirlos suficientemente. Entonces debe evitarse el uso arbitrario de carteles o rótulos de señalización, pues puede convertirse en un factor negativo que puede generar distracción, que puede abrumar a la persona, no saber qué mismo es lo que está pasando cuando tenemos demasiada señalización. Entonces hay que utilizarla convenientemente, de forma razonada y con mesura. Entonces, siempre debe utilizarse que el análisis de los riesgos existentes y de las medidas preventivas pongan de manifiesto la necesidad de, uno, llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de estos riesgos y dos, alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación. También para facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o instalaciones de protección, como puede ser una salida de emergencia, evacuación, primeros auxilios, y para orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas. Para todo esto sirve la señalización. Entonces, puede clasificarse según su tipo en señalización óptica, que se percibe por la vista, como son señales de seguridad, que pueden ser de advertencia, prohibición, obligación, información, salvamento, anuncios de seguridad, colores de señalización, alumbrado de seguridad. Otro tipo de señalización no puede ser óptica, sino acústica, ¿no? Son una alarma, por ejemplo, ¿no? Que se percibe por medio del oído, la olfativa, que se percibe por el olfato, la táctil, que se percibe por el tacto, y la gestual, ¿sí? Gestos, ¿no? Señales de emergencia. Por ejemplo, un ejemplo de señalización olfativa, un sistema de seguridad olfativa, ¿cuál puede ser? ¿Quién se le ocurre un ejemplo de una señalización de seguridad que se perciba por el olfato? Está interesante eso. ¿Quién sabe de alguna aplicación? Casi todos tenemos en la casa. El gas, listo. Correcto. El gas. El gas de uso doméstico, que también es el mismo gas de uso comercial y uso industrial muchas veces, por lo general no tiene olor. Son los hidrocarburos, los gases de petróleo son ¿cómo es que dice? Inodoros, ¿no? No se huelen. Y lo que se huele cuando hay un escape de gas no es el gas en sí, sino una sustancia. ¿Quién sabe cómo se llama la sustancia que le da olor al gas? El metano, listo. ¿Cómo? Metano. Mercaptano. Es el mercaptano. Mercaptano se llama la sustancia esta medio apestosa que es un elemento añadido, ¿no? No es, ajá, correcto, mercaptano. Mercaptano. Ahí lo pueden investigar. Esta es la sustancia que le da olor al gas. Entonces, esa es, por ejemplo, una señal, un ejemplo de señalización olfativa. Ejemplo de señalización táctil o advertencia táctil que se percibe por el tacto. En este momento no se me ocurre cuál puede ser. Una señal táctil. Gestual está claro, o sea, pero por ejemplo táctil, ¿qué puede ser? Ah, hmm. Pensemos cuál puede ser una señal de advertencia que se perciba por el tacto. Eso sí está un poco interesante. Bueno, entonces, como decíamos, tenemos la señalización empleada como técnica de seguridad, que puede hacerse en forma de paneles, señales luminosas, acústicas, comunicaciones verbales y señales gestuales. Las señales ópticas son de las más comunes, ¿no? Los carteles y los rótulos, y dentro de eso están en forma de paneles y señales luminosas. La señal óptica está basada en el adecuado uso y apreciación de los colores. Ahí tenemos algunos ejemplos de señales gestuales, ¿no? Por ejemplo, ahí nos dice la primera es
significado, comienzo con los dos brazos extendidos de forma horizontal, las palmas de las manos hacia adelante. Esto quiere decir comienzo, atención, toma de mano. Esta es señal de alto, interrupción, fin del movimiento. Brazo derecho extendido hacia arriba y la palma de la mano hacia adelante. Y fin de las operaciones, las dos manos juntas a la altura del pecho. ¿Sí? Esto se ve mucho en carreteras y sobre todo también en aeropuertos, ¿no? Los colores de seguridad son aquellos a los cuales se le atribuye una función determinada en relación con la seguridad. Y ahí tenemos una tabla, resumen, de algunos de los colores de seguridad, su significado y otras indicaciones sobre su uso. El rojo, que básicamente es señal de prohibición, peligro y alarma. El amarillo, anaranjado, que también es una señal de advertencia. El azul, que es cuando vemos una señal de color azul, es señal de obligación, es una instrucción obligatoria. Y el verde es una señal que nos indica salvamento, auxilio o situación de seguridad, ¿no? Rojo, amarillo, azul y verde. ¿Sí? Entonces, el rojo está claro, casi siempre significa peligro. El amarillo es advertencia, pero tenga en cuenta que el azul es, cuando vemos una señal azul, es señal de obligación. Y el verde, pues ya es salvamento, evacuación o situación segura. Entonces, y también llevan colores de contraste, ¿no? Por ejemplo, con el rojo se utiliza un color de fondo blanco, con el amarillo o amarillo anaranjado se usa un control de contraste negro, color de contraste negro. Con el azul se usa el blanco y con el verde se usa como color de contraste también el blanco. Estas son normas que hay que seguir obligatoriamente, ¿no? O sea, así es como se utilizan los colores para señales de seguridad en toda la industria. Tenemos diferentes, como decíamos, señales de advertencia, de prohibición, de salvamento, y aquí que vienen en diferentes formas, ¿no? Las de advertencia, por ejemplo, hay en triangular, bordes de la señal negro, eh, y ahí tenemos algunas de advertencia. Todas estas, por lo general, son fondo amarillo y contenido en negro, ¿no? Nos advierte de un peligro. Luego, las señales de prohibición son de forma circular, que es un pictograma negro sobre fondo blanco de borde y banda rojos, ¿sí? Y ahí tenemos diferentes señales de prohibición, ¿sí? Como ustedes podrán apreciar, estas siempre vienen con fondo blanco y una banda roja alrededor. Blanco, negro y rojo. Las señales de obligación son generalmente de forma circular y son blancas sobre un fondo azul, ¿sí? Como estas. Obligatoriedad de usar protección visual, obligación de usar protección de cabeza, obligación de usar protección auditiva y etcétera, ¿no? Todo lo que es obligatorio como medida de seguridad en azul con blanco. Y para equipos de lucha contra incendios se usan estas que son rectangulares o cuadradas, que es un pictograma blanco sobre rojo. Esta es una categoría propia, que son cuadrados o rectangulares y de color rojo con blanco, para señales de lucha contra incendios. Y las señales de salvamento o socorro, que suelen ser de forma rectangular o cuadrada, que es un pictograma blanco sobre un fondo verde, y ahí tenemos algunas, ¿no? Que nos muestran la salida de emergencia, teléfono de salvamento, dirección de evacuación, primeros auxilios, camilla y demás. Luego tenemos las señales luminosas, que no nos vamos a detener ya demasiado más en esto para pasar al tema de mantenimiento preventivo, que va a ser la segunda parte de nuestra sesión de hoy. Y por último, señales acústicas, ¿no? Que debe tener un nivel sonoro superior al nivel de ruido ambiental, de manera que sea claramente audible sin llegar a ser excesivamente molesta. No debe usarse la señal acústica cuando el nivel ambiental sea demasiado intenso o tenga puntas muy altas en determinados momentos que puedan coincidir con la señal acústica. Y una nota importante es que cuando hay una señal acústica de evacuación, esta deberá ser continua. Tenemos las comunicaciones verbales y que se pueden utilizar como complemento de señales gestuales. Ok, bueno. Como aplicación actividad autónoma de este apartado, tenemos analice los equipos de protección del adjunto que está subido en el aula virtual. Indique el nombre de cada uno, detallando contra qué riesgos protege e indicando en cada caso si se trata de un equipo de protección individual o colectiva.
En la aula virtual van a ver ustedes un archivo de Word donde están una foto de cada uno de estos elementos de seguridad y a la derecha hay una celda en blanco donde ustedes deben llenar, como digo aquí, el nombre de cada elemento, cuáles son los riesgos contra los que protege e indicar si se trata de un equipo de protección individual o colectiva. Bueno, vamos a pasar ahora al tema de mantenimiento preventivo, predictivo, correctivo, los tipos de mantenimiento. Veamos si se nos abre este. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del Diccionario Industrial. En esta Déjeme ver si está compartiendo. Ah, sí está compartiendo la pantalla, ok. Vamos a ver este que nos habla sobre los tipos de mantenimiento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del Diccionario Industrial. En esta ocasión te explicaré los mantenimientos industriales más comunes: el preventivo, el predictivo, el correctivo y el proactivo. Por cierto, para los que no sepáis quiénes somos Electronic Board, una empresa ubicada en Mataró que se dedica a la reparación y venta de equipos electrónicos industriales. Os dejo por aquí el enlace a nuestra web. Dicho esto, dentro vídeo. Cualquier aparato o equipo necesita evidentemente un mantenimiento para mantenerse en buenas condiciones, y en la industria ocurre exactamente lo mismo. Las máquinas requieren de un cuidado para que se conserven bien y que rindan al 100%. Un buen mantenimiento reduce las averías y aumenta el tiempo de actividad. El grado y la frecuencia con que se llevan a cabo las tareas de mantenimiento varían según la estrategia de mantenimiento que una organización elija practicar, y es aquí donde entran los 4 tipos de mantenimiento que os voy a contar hoy. El mantenimiento preventivo es el mantenimiento planificado que prolonga la vida útil de los equipos. Puede incluir ajustes, limpieza, lubricación, reparaciones y reemplazos. Se realiza de forma regular y rutinaria en los activos físicos para reducir las posibilidades de fallas y el tiempo de inactividad no planificado de la máquina, que puede ser muy costoso para los equipos de mantenimiento y los gerentes de las instalaciones. Las averías de los equipos no se pueden eliminar, ocurrirán igual. Sin embargo, se ha demostrado que los programas de mantenimiento preventivo reducen las averías, mantienen a los trabajadores seguros y ahorran mucho dinero en gastos innecesarios. El mantenimiento preventivo suele y debe realizarse fuera del horario de funcionamiento regular para no interrumpir la producción o el tiempo de ejecución. Establecer un programa de mantenimiento preventivo para sus equipos principales garantiza una alta eficiencia y productividad en sus instalaciones. Muchas organizaciones utilizan softwares para esta planificación, por ejemplo, el CMMS para gestionar este tipo de mantenimiento. El CMMS es un programa informático diseñado para hacer más fácil y eficiente la planificación y ejecución de las tareas. Por ejemplo, te permite registrar informes de seguimiento de cada tarea planificada o acceder a la lista de todas las acciones que deben realizar durante la rutina para que no se olvide nada. El mantenimiento predictivo es una técnica que utiliza el análisis de datos para examinar el estado del equipo y ayudar a predecir cuándo se deben realizar el mantenimiento y, por lo tanto, evitar posibles fallas. Hay varios elementos clave para el mantenimiento predictivo, siendo la tecnología y el software una de estas piezas críticas. Es decir, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial y los sistemas integrados permiten que diferentes activos y sistemas se conecten, trabajen juntos y comparten, analicen y actúen sobre datos. El Internet de las cosas es capaz de trabajar junto a SCADA para poder generar programas de mantenimiento predictivo basados en el rendimiento pasado y presente. El sistema Internet of Things se puede utilizar para obtener datos del sistema SCADA de varias plantas. Con eso realizaremos análisis combinados para generar informes para que sus operaciones se puedan realizar de una manera mucho más eficiente. Sin embargo, existen algunos inconvenientes asociados con el mantenimiento predictivo. Por ejemplo, el nivel de experiencia y habilidad requerido para el análisis de esos datos debe ser altamente especializado. Y las técnicas de seguimiento utilizadas también son muy costosas. Pero ¿cuál es la diferencia entre el mantenimiento preventivo y el predictivo? En comparación con el mantenimiento preventivo, el mantenimiento predictivo analiza el estado de la máquina y sus averías para predecir la próxima. Esa precisión y efectividad le permite reducir drásticamente los costes de mantenimiento. El mantenimiento preventivo se realiza en el mismo programa en cada ciclo. El objetivo del mantenimiento preventivo es mantener las piezas en buen estado de funcionamiento. Por ejemplo, el mantenimiento preventivo es como tener un punto de referencia, como cambiar el aceite del coche cada 30.000 kilómetros.
El mantenimiento predictivo es como tener un programa que te diga que cambies el aceite exactamente a los 29.550 kilómetros, teniendo en cuenta pasadas revisiones, pasadas averías, etc. Vamos con el mantenimiento correctivo. El mantenimiento se lleva a cabo tras la detección de una anomalía en un equipo o en una línea de producción. Su objetivo es restablecer el funcionamiento del equipo mediante la rectificación del problema. Las tareas del mantenimiento correctivo pueden ser planificadas o no planificadas. Cuando son planificadas se lleva a cabo de forma rutinaria y antes de que el equipo falle. Las inspecciones programadas, las comprobaciones del sistema y los ajustes suelen realizarse después de un cierto número de horas de uso. En cambio, el correctivo no planificado se refiere a las acciones de reparación que se toman inmediatamente después de un fallo. Básicamente no nos esperábamos que ocurriera un fallo y tampoco se tenía un plan para cuando ocurriera. ¿Y cuál es la diferencia entre el preventivo y el correctivo? Cuando hacemos un mantenimiento preventivo estamos haciendo una tarea antes de que ocurra una falla. Esa tarea puede tener como objetivo el evaluar el riesgo de que ocurra una avería. En cambio, cuando realizamos un mantenimiento correctivo, la avería ya ocurrió y básicamente estamos restableciendo la funcionalidad del equipo. Y por último, pero no menos importante, el mantenimiento proactivo. El mantenimiento proactivo, en lugar de tratar los síntomas, intenta identificar la causa del fallo y solucionar o prevenirlos con antelación. El mantenimiento proactivo está estrechamente relacionado con el mantenimiento preventivo porque incorpora muchos de los mismos atributos. El mantenimiento preventivo intentará realizar reparaciones o reemplazar piezas según un programa de mantenimiento. Por ejemplo, un cambio de aceite cada semana, cambiar una junta cada 1000 horas de funcionamiento y así sucesivamente. Por otra parte, el mantenimiento proactivo analizará por qué la máquina está fallando. Por ejemplo, puede identificar un lubricante de mala calidad como causa del fallo. Para terminar, vamos a hacer un pequeño resumen. Mantenimiento preventivo. Mantenimiento programado que se realiza de forma regular para reducir riesgos de fallo, reemplazando componentes antes de que fallen. Mantenimiento predictivo. Es el mantenimiento más avanzado que utiliza datos para predecir cuándo se deben cambiar las piezas. Mantenimiento correctivo. Se implementa cuando se detecta una anomalía y se debe solucionar. Reemplaza los componentes cuando ya han fallado. Y por último, el mantenimiento proactivo. Identifica la razón del fallo y evita los problemas de mantenimiento identificando y corrigiendo la causa raíz del fallo. Pues bien, muchas gracias por habernos visto, espero que os haya gustado, que os haya sido útil este vídeo y como siempre os mando un saludo. Bueno, imagino que todos tenemos ya algún tipo de experiencia con estos tipos de mantenimiento, ¿no? Como ven ustedes, nos habla de mantenimiento preventivo, predictivo, correctivo y habla de un último que es un poco novedoso, que es el proactivo, ¿no? Mantenimiento preventivo, digamos que es el más conocido, ¿no? El más popular, ¿no? Lo vamos a ver en la siguiente clase en más detalle, pero es básicamente a lo que se enfoca hoy en día las actividades de mantenimiento, ¿no? Preventivo, predictivo, correctivo y proactivo. Entonces, ya cuando llegue el momento en la siguiente sesión los vamos a ver más en detalle. Vamos a pasar ahora a nuestras, perdón, estoy todavía compartiendo, no, ya no. Vamos a pasar a las siguientes diapositivas. Un momentito. Ok. ¿Dónde estamos? Estamos aquí. Perdón, ¿dónde nos quedamos? Ok, entonces, como decíamos, vamos a hacer una pequeña introducción al mantenimiento industrial. Ya tenemos poco tiempo, nos quedan aproximadamente 20 minutos, así que vamos a pasar un poco más rapidito sobre esto, ya que vimos una pequeña introducción.
Bueno, cada empresa, como sabemos, necesita un servicio de mantenimiento adecuado a su proceso productivo y en ningún caso se puede adoptar el sistema aplicado en la empresa sin los ajustes requeridos por las modalidades propias de cada compañía. Entonces, básicamente la actividad o el servicio de mantenimiento que nos dice aquí es un servicio hecho a la medida de la empresa, ¿no? No solamente los aspectos técnicos se debe considerar, sino también los relacionados a la gestión y la organización, teniendo en cuenta factores económicos, de seguridad y de medio ambiente. Entonces, nos dice que un servicio de mantenimiento moderno debe incorporar métodos de mejora continua que acompañe a la empresa en sus distintas etapas de crecimiento y se adecue automáticamente a cada fase de la vida de la empresa. Es decir, el servicio de mantenimiento es una actividad que va evolucionando junto con la empresa. Y para eso existe un sistema de gestión de mantenimiento, como vamos a ver. Entonces, ¿por qué es esto? Pues esto es, digamos, hasta cierto punto lógico. A medida que fue creciendo la complejidad de los equipos, los operadores necesitaron ayuda de especialistas para poder afrontar las reparaciones. O sea, lo que nos dice es que en un principio, con el aumento y tamaño de las industrias, los talleres se fueron convirtiendo en una función de servicio que se incorporó a la estructura de la empresa. Y en algún momento se hizo necesario diferenciar entre el personal de producción y el personal de mantenimiento. Y como consecuencia, el operador intervenía cada vez menos en la ejecución de las reparaciones, lo cual quiere decir que al comienzo las reparaciones las hacía el propio operador, ¿sí? Y esto fue evolucionando hasta llegar al técnico de mantenimiento especializado que tenemos el día de hoy. Sin embargo, ustedes habrán visto que hoy en día, inclusive en alguna instalación industrial, ciertas reparaciones menores o ciertas actividades de operación, de mantenimiento, las hace el operador, ¿no? En algunas empresas todavía es así y ya es cuando hay algún daño mayor, es que entra el personal de mantenimiento propiamente. Pero en estricto rigor, el operador solamente opera y el técnico de mantenimiento es el que da el mantenimiento. Bueno, aquí tenemos una pequeña historia de cómo evoluciona esto a partir de la revolución industrial y llegamos hoy en día a que el mantenimiento tiene una serie de acciones que tienen diferentes propósitos, ¿no? Uno, aumentar el buen funcionamiento de las instalaciones. Dos, reducir costos. Tres, prolongar vida útil del equipo. Cuatro, contribuir a mejora de la calidad, mejorar la seguridad del personal, contribuir al medio ambiente y evitar otras pérdidas. Entonces, el mantenimiento no solamente repara las averías que se producen, sino que interviene y tiene un papel importante en el desarrollo de la industria. Y por esto es que tal vez ustedes han visto que en muchas industrias el departamento de mantenimiento está involucrado a veces en proyectos, ¿no? Cuando se va a comprar alguna bomba o alguna máquina nueva o algún, no sé, un generador, suele estar involucrado un representante, uno o más representantes del departamento de mantenimiento, ¿no? Muchas veces incluso la gente de mantenimiento es la que lidera el proyecto de compra o de nueva instalación. Entonces, como vemos, no se limita solamente a las reparaciones, sino que tiene una participación en muchos otros aspectos. Y básicamente el objetivo del mantenimiento lo podemos definir como conseguir un máximo nivel de disponibilidad. Este término es importante. Disponibilidad de las instalaciones productivas compatible con los niveles de calidad exigidos, al mínimo costo, con el mayor nivel de seguridad para el personal y con una mínima degradación del medio ambiente. Entonces son varios objetivos que están involucrados en el objetivo del mantenimiento, ¿no? Así que hay una nueva concepción del mantenimiento que es más popular en los últimos años, en la cual no se fundamenta solamente en avances tecnológicos, sino que en la revalorización del trabajador que pasa a ocupar una situación de privilegio en la nueva concepción. Las compañías deben invertir esfuerzos para optimizar todos los recursos productivos y se requiere de una mejora continua donde el trabajador pasa a ser el personaje de este perfeccionamiento sostenido. Entonces aquí es trascendente que el cambio es el reconocimiento de la persona, ¿no? Solo el individuo es capaz de dominar la tecnología y producir las mejoras continuas. Ok. El servicio de mantenimiento se debe encuadrar en esta dimensión, debe ofrecer un producto para cubrir las necesidades de reparación, de anomalías que surjan, incluso las correcciones para que no lleguen a producirse. El principal cliente del mantenimiento va a ser el departamento de producción. Aunque el cliente en este caso puede ser único, sus necesidades dependerán del tipo de instalaciones y en muchos casos los requerimientos serán muy variados. Asimismo, como para lanzar un nuevo producto se estudia el mercado
el mantenimiento debe estudiar las posibles averías que se pueden presentar en las instalaciones y tendrá que desarrollar los procesos para lograr un buen sistema de conservación y reparaciones. Entonces, como dice y como vimos en el video, ¿no? Un buen sistema de mantenimiento no puede estar concebido solamente en la base de reparar averías o fallas, sino que debe tratar de evitarlas, ¿no? Por eso es que existe el mantenimiento preventivo y el proactivo y el predictivo. Como ven ustedes, hay 4 tipos y en realidad el correctivo es solo uno de ellos, ¿no? Entonces, una buena parte de la gestión del departamento de mantenimiento es prever y planificar para evitar que se produzcan las averías, ¿no? Y para ello hay que hacer todo un estudio y conocer las causas que pueden originar estas fallas a efectos de tomar acciones tendientes a evitarlas. Entonces, bueno, tendrá el mantenimiento, obviamente, debe garantizar la producción necesaria en el momento oportuno al mínimo costo total. Y el beneficio de la empresa estará determinado por la diferencia entre los volúmenes de venta y de los costos. Toda producción que no se convierta en ventas no generará beneficios, sino solo costos. Entonces, el mantenimiento deberá asegurar la máxima producción posible, que sea aquella que el mercado demande en el momento justo. O sea, aquí lo que nos está diciendo es que la producción, si producimos de más y no vendemos, eso solo va a tener un costo. Entonces, el mantenimiento no es que va a asegurar la máxima producción posible, sino solamente aquella producción que el mercado demande y en el momento justo. Esa es una concepción nueva, ¿no? Ya no se trata de producir todo en masa y al máximo, en la máxima cantidad posible, pues si no nos quedamos con el producto guardado. Entonces, mantenimiento debe asegurar la máxima producción, pero solo aquella que esté demandando el mercado en ese momento. ¿Ok? De aquí viene todo lo que es el control de inventarios y toda esta situación, ¿no? El just in time, que también existe mucho en la industria. Entonces, o sea, la filosofía del justo a tiempo. Entonces, tenemos que hay varios objetivos parciales y se establecen los siguientes conceptos, como por ejemplo la máxima producción, que es mantener la capacidad de las instalaciones, asegurar la máxima disponibilidad y reparar las averías en el mínimo tiempo y costo. Y el mínimo costo, reducir al mínimo las averías, prolongar la vida útil de las instalaciones, producir la existencia de repuestos, ya lo que les decía, ¿no? Mantener el mínimo la existencia de repuestos, reposición de los equipos en el momento adecuado, colaborar en la optimización de los procesos y la productividad del personal de mantenimiento. También otros criterios para el mantenimiento son la calidad exigida, preservar la energía, conservación del medio ambiente y la higiene y seguridad. Entonces, todo esto no se puede hacer al mismo tiempo y de la noche a la mañana. Entonces, para eso es necesario tener un plan en donde se consideran varias etapas, como es reparaciones a corto plazo, operación a mediano plazo y a largo plazo mantener en buen estado y prolongar la vida útil con los mínimos medios y en cantidad de personal y otros recursos. Entonces, en síntesis, tenemos que la misión del mantenimiento no se reduce a reparar averías, sino que el conjunto de objetivos confluye en un único objetivo que es la calidad total del mantenimiento. Aquí tenemos algunas variables. Vamos a ver, estas variables son importantes, ¿no? Esto es está en nuestro programa de la asignatura, programa de estudio de la asignatura. Esto es uno de los puntos importantes, las variables de mantenimiento. Entre las variables de mantenimiento, antes de definir las variables de mantenimiento, nosotros tenemos que establecer la importancia que hay entre los diferentes equipos para determinar la prioridad con la que será requerida por cada máquina. Entonces, podemos analizar temas como producción, calidad, mantenimiento, medio ambiente y seguridad. Y ahí tenemos influencia sobre la producción. Tenemos un factor de ponderación, ¿sí? Cuando tenemos que el porcentaje de uso de la máquina es mayor al 80%, entre el 50 y 80% y menor al 50%. ¿Sí? El porcentaje de tiempo de uso del equipo. Eso es uno de los parámetros, ¿no? Otro es la influencia en el resto de la planta, ¿sí? Instalación alternativa, perdón, esto viene acá. La instalación alternativa, cuando no es posible instalar una alternativa, cuando es posible conseguir un recurso externo o un recurso en stock o un equipo duplicado, ¿no? Esto también, la ponderación va variando. La influencia en el resto de la planta. Si nuestro equipo tiene influencia sobre toda la planta, la ponderación es mayor, 5.
Y si solamente es importante o su influencia es relativa o este equipo no tiene influencia sobre el resto de la planta, la ponderación va a bajar a un valor de 1, ¿no? Entonces, dependiendo de la gravedad de la influencia y de la importancia de nuestro equipo, este sistema de ponderación también va descendiendo. Tenemos importancia sobre la calidad, ¿no? ¿Cuál es la importancia del equipo que vamos a dar mantenimiento sobre la calidad? Si la influencia es decisiva, su ponderación será mayor. Si solo es importante o relativa, va descendiendo la importancia de la calidad del producto final. Y otros factores como la frecuencia o costo de las averías, el número de horas paradas por mes y el grado de especialización del equipo y personal para atender este equipo. Sobre los costos de mantenimiento también. Dependiendo del tipo de maquinaria de la planta, tenemos que a mayor costo, mayor nivel de ponderación de este factor, ¿no? Número de horas de parada por avería, a mayor número de horas de parada por avería, también la ponderación será mayor. Si necesitamos personal más especializado para intervenir la máquina, también será mayor el nivel de ponderación de este factor. Y medio ambiente y seguridad también. Entonces, si sumamos todas estas puntuaciones, lo que hacemos nosotros es que generamos grupos de equipos, por ejemplo, los que superan los 30 puntos, los que tienen entre 10 y 30 y los que tienen menos de 10 puntos. Y según este puntaje, pues esto es importante para diseñar el sistema de mantenimiento, hacer la planificación y las prioridades en los mantenimientos preventivos y los stocks de repuestos. Esta es una manera de organizar nuestro trabajo de una manera objetiva para no estar, digamos, al mismo tiempo atendiendo todas las máquinas con el mismo nivel de prioridad. En última instancia, se debe considerar a cada equipo en forma particular, ¿no? Entonces, para analizar el rendimiento, se debe determinar la relación del tiempo en que el equipo trabaja realmente con respecto al tiempo en que podría haber trabajado. Esto se llama, aquí es donde entra el concepto de disponibilidad. A esta disponibilidad se le debe restar los días no laborables, vacaciones y turnos no trabajados. Pero para que el mantenimiento no disminuya las horas de producción, se lo debe tratar de realizar durante los horarios en que la máquina no esté dedicada a la fabricación. Entonces, ahí tenemos la ecuación, ¿no?, de disponibilidad, que es igual al tiempo de trabajo del equipo dividido para el tiempo de trabajo por el tiempo en que el equipo está detenido, ¿sí? Otra variable importante en mantenimiento es que ustedes van a escuchar siempre, es el MTBF, Mean Time Between Failure, tiempo medio entre averías, ¿sí? Que son el lapso de las dos primeras averías, el transcurrido entre la segunda y la tercera averías, etcétera, etcétera, dividido para el número de averías, ¿sí? Es bastante sencillo de calcular. Y el otro es el tiempo medio entre reparaciones, MTTR, que es la demora en la intervención de la primera avería, la demora en el transcurso de la segunda avería, etcétera, etcétera, dividido para el número de averías. Y por lo tanto, la disponibilidad es el producto entre la T mayúscula y dividido para T mayúscula por T minúscula. Es decir, vendría a ser la disponibilidad es una relación entre el tiempo medio entre averías sobre el tiempo medio entre averías por el tiempo medio entre paradas, ¿no? Tiempo de equipo detenido. Sí. Así se calculan. Estas son tres variables importantísimas que son muy comunes y se aplican en todos los sistemas de mantenimiento. Tiempo medio entre falla, tiempo medio de reparación y disponibilidad, ¿sí? Eso, anotarse que es muy importante. Básicamente son las variables que vamos a ver que son esenciales. En la medida en que el mantenimiento se pueda realizar de forma planificada, con tiempos y recursos predeterminados, se obtendrán mejoras en el MTTR, que es el tiempo medio de la reparación, ¿sí? Para la optimización de estos tiempos es importante el análisis de cada instalación y la planificación del servicio de mantenimiento. ¿Ok? Y acá tenemos algunos tipos de fallas, efectos, causas y modos de falla con diferentes niveles de gravedad, índices de criticidad. Y la metodología FMECA quiere decir Failure, ¿cómo se llama? Bueno, análisis de falla y causa raíz. Básicamente es a esto se quiere decir. Entonces tenemos que esta metodología FMECA se divide en dos etapas. La primera, descomponer la máquina en partes funcionales, que se hace usando este tipo de formulario. Y la segunda, que es análisis de formas, efectos y causas de falla, ¿ok?
Esto va a ser parte también de la actividad que ustedes van a realizar, que es justamente, ya les voy a mostrar. Aquí tenemos algunos criterios para clasificar la criticidad sobre la producción. Para clasificar la criticidad de la avería, tenemos también algunas tablas, y con estas se ingresa una tercera tabla para determinar un índice, ¿sí? Índice de criticidad, ¿ok? Bueno, acá tenemos también más material sobre las averías. Esto no lo vamos a ver ahorita. Y tenemos aquí la actividad autónoma. Implantar un plan de mantenimiento utilizando el FMECA, utilizando el formulario DESC 2, que se los voy a mostrar ahorita. Ya tenemos un par de minutos antes de que acabe la clase. Se los voy a mostrar para que vean ustedes la actividad que van a realizar. Ok. Entonces, lo tengo aquí. ¿Dónde estamos? Ya. Entonces, esta fue la primera actividad autónoma que les decía hace un rato, en donde ustedes van sobre el tema de la gestión de higiene y seguridad en el trabajo. Hay que analizar los siguientes equipos de protección, indicar el nombre de cada uno, detallar contra qué riesgos protege e indicar si se trata de un equipo de protección individual o colectiva. Convertir el archivo formato PDF y subir el resultado al aula virtual. Aquí tenemos casco, gafas, arnés, barandillas y redes y guantes, ¿ok? Esta es la una actividad. La otra es esta de aquí, la que tiene que ver con mantenimiento industrial. Vamos a implantar un plan de mantenimiento utilizando la metodología FMECA. Entonces, esto lo vamos a resumir en este cuadrito de Excel que está subido en la plataforma, que lo van a llenar ustedes con los datos principales. ¿Y a qué se refiere primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, máquina, número, etcétera? ¿A qué se refiere esto? Es, como dice aquí, tenemos que obtener toda la información sobre el equipo, sus antecedentes, manuales, etcétera. Puede ser un equipo sencillo, no tiene que ser una máquina muy compleja, ¿sí? Y no tiene que ser toda la información, pero lo más importante, digamos, ¿no? Es conveniente observar la máquina en funcionamiento y conocer los distintos tipos de procesos y piezas que Ingeniero, pueden. Sí, disculpe que le interrumpa, lo que pasa es que tenemos que ya salir del laboratorio. ya. Entonces, Bueno, disculpe la interrupción. entonces, esto está subido en la plataforma del aula virtual, así que se los dejo allí para que puedan ustedes analizarlo y cumplir con la tarea. Eso sería todo, creo yo, por el día de hoy. Les agradezco su atención. Que tengan una buena noche y nos vemos el día de mañana.